Cuando mi esposa murió, descubrí su traición a mí y a mis hijos. Después de un matrimonio largo y difícil de 20 años, mi esposa muere de un derrame cerebral y descubro que ha vivido una doble vida con un amante que le robó el fondo universitario a nuestra hija menor. Hola, amigos de Reddit. Este es mi primer post aquí. Como esta historia abarca varios años, pido disculpas si no tengo la mejor prosa o si doy demasiados detalles. Haré un esfuerzo para ser sintético y para expresarme con claridad. Aún así es una historia larga. Pido el consejo y comentarios de todos ustedes. He leído muchos posts de estos temas, y aunque siempre hay gente agresiva en ellos, veo mucha mayoría de personas bien intencionadas y con ganas de ayudar. Les agradezco de antemano su paciencia y bondad. Soy un hombre de 48 años. Digamos que me llamo Artur. Soy viudo hace 2 años. Mi difunta esposa, a la que llamaré Amelia, y yo, nos conocimos en el trabajo hace 25 años, nos casamos hace 23 y permanecimos 20 años juntos. Ella era 2 años mayor que yo. Una joven muy atractiva, un poco punk y carismática. Tenía un rostro fino, el cabello de colores y un físico distinguido y magnético. Yo era un tipo bien parecido entonces, y aunque no soy alto, estaba en forma, y soy de piel clara, lo que en nuestro país, no soy de EU, sino de América Latina, no es tan común. Yo sabía que ella tenía una vida social y sentimental muy activa, mientras que yo era, y soy de un tipo más introvertido, con buenos pero pocos amigos, muy aficionado a leer y a los deportes. Aunque soy bastante rockero, tuve una educación más conservadora, en especial en lo que corresponde a la familia y las relaciones. Nunca discriminaría o sería ofensivo con nadie por ser quien es, pero creo en la familia tradicional para mí. Ella y yo nos hicimos amigos porque compartíamos un turno en la tarde en la empresa en que trabajábamos. Yo estaba comprometido con una chica magnífica y Amelia, por su lado, salía con muchos chicos. Me parecía atractiva, pero yo estaba comprometido y como ya dije, soy un tipo tradicional. Mi novia era menos vistosa pero no menos hermosa que Amelia y yo era feliz. Pero un día, mi novia me dijo que su plan de vida era terminar la universidad y seguir estudios en el extranjero. Su familia era demasiado controladora, lo que es común en mi país, y no querían que estudiara más. Pero ella aspiraba a ser una académica de primera línea y quería cursar posgrados. Yo, por mi parte, tenía un buen empleo y muchas perspectivas de crecimiento a mis 23 años y no quería alejarme de mi familia y amigos, ni quería irme del país. Así que, de mala gana, y como no pudimos hacer coincidir nuestras visiones, rompimos el compromiso. Ella se fue a otro país y vive en el extranjero desde entonces. Por aquella época se estrechó mi amistad con Amelia. Ella me dijo que hacía bien en no casarme y me llevó de fiesta. Trató de llegar más lejos, pero yo le dije que prefería que fuéramos amigos de momento, porque seguía afectado por mi ruptura. Ella aceptó, pero unos meses después, repentinamente renunció al trabajo y con el dinero de su indemnización, había un programa de retiros voluntarios en la empresa en ese momento, se fue a viajar por Europa algunos meses. Yo lamenté su partida, pero seguí en lo mío. Amelia comenzó a enviarme muchos mensajes por el ICQ y el Messenger y los servicios de aquellos tiempos, alrededor del año 2000. Nuestra amistad se hizo más fuerte y cuando ella volvió, unos 7 meses después, comenzamos a salir. Ella insistió en hacernos pruebas de infecciones de transmisión antes de tener relaciones. Yo acepté aunque sabía que estaba sano, pues mi exprometida y yo nos cuidábamos mucho y éramos fieles. Pero Amelia había tenido una vida agitada. Yo salí limpio de los análisis, ella dijo que también. Comenzamos a tener relaciones, y aunque nos cuidamos, en unos meses ella quedó embarazada. Yo me puse feliz y le dije que tuviéramos al niño y nos casáramos. Ella lo tomó muy distinto. Estaba molesta y asustada. Tardó unos días en aceptar. Al fin lo hizo y nos apresuramos en casarnos. Fue una boda sencilla, ante nuestras familias más cercanas y nuestros amigos más íntimos. Los problemas comenzaron pronto. El primero fue que comenzamos a ir a las citas médicas de revisión del embarazo. En mi país son obligatorias, tanto con la seguridad social pública como con los servicios privados. Allí, por una distracción de su ginecólogo, supe que Amelia se había realizado una desconexión de servidor a un no nacido, poco tiempo antes y que tuviera virus del papiloma humano. Por las fechas, la desconexión de servidor que había sido realizado justo antes de su renuncia al trabajo y de su viaje a Europa. Me hice análisis y descubrí que también tenía ya el virus del papiloma humano. Ella no me había contado nada de la desvivisión que se había realizado en una de esas clínicas. Tampoco lo del virus del papiloma humano, todo lo contrario, me dijo que había salido limpia en sus análisis. Aceptó haberse saltado ese punto porque el papiloma es dañino en las mujeres y no hace nada a los hombres.
dijo ella. Me sentí conmocionado. He dicho que soy un poco tradicional, pero estaba muy enamorado y Amelia agregó que había decidido abortar porque el niño no era de su entonces novio, sino de otro tipo y ella no lo quería, pero ahora estaba comprometida con el embarazo. Sé que esa puede ser considerada una gran bandera roja, pero recordemos que yo estaba enamorado, acababa de cumplir 24 años y estaba convencido, porque Amelia me lo dijo en ese momento, que ella quería cambiar de vida y establecerse conmigo y nuestro hijo. Así que decidí apegarme a la idea de que mi relación con ella era borrón y cuenta nueva entre los dos. El médico me dio una plática rápida por el BPH y nunca he tenido problemas con eso, ni verrugas ni, gracias a Dios, cáncer. Me reviso frecuentemente de todos modos. Nuestro hijo nació, Amelia y yo lo cuidábamos, y poco a poco fuimos consolidando una familia. Amelia encontró un buen empleo. Aunque no todo fue fácil, crecimos, y 3 años después tuvimos un segundo hijo. Esta vez una niña. Yo sentía una gran felicidad. Amelia era una madre muy entregada, yo era un padre muy presente, y los dos trabajábamos duro por nuestra familia. Pero las cosas no iban del todo perfectas y el segundo problema serio vino entonces. Amelia tenía altibajos de carácter. Aunque para la gente afuera era una esposa perfecta, cariñosa y divertida, en casa era malhumorada, silenciosa y distante. A veces tenía arranques de agresividad. Yo le pedí contacto, que acudiera a un médico. Ella programó una cita con un psicólogo y él la derivó con un psiquiatra. Le mandaron a hacerse algunos análisis. Amelia dijo que estaría en observación. Luego dijo que le habían recetado un medicamento suave para la ansiedad. Un día, cuando nuestra hija tenía ya 3 años, mi suegra nos pidió llevarse a los niños el fin de semana con ella, a su casa, para pasar la noche y cocinar y jugar. Aceptamos. Yo pensé que eso nos daría tiempo de un fin de semana solos, quizá de una salida romántica. Yo había propuesto hacerlo varias veces, pero Amelia solo quería viajar con los niños, siempre posponía o rechazaba cualquier plan solos. Lo cierto es que nuestra vida íntima era poco activa. Yo la buscaba mucho, pues seguía enamorado y ella era muy bella y deseable, pero ella siempre decía que no tenía ganas. Luego dijo que la medicina tampoco ayudaba a su libido. Yo me sentía frustrado, pero respetaba sus negativas. Trataba de hablar de ello y sugerir a terapia, pero ella se negó. Pues el viernes de ese fin de semana, planeé que fuéramos al cine y a tomar una copa en nuestro mismo vecindario. Se lo expuse y ella aceptó, pero dijo que tenía un compromiso para el mediodía. Quedamos de vernos en la casa antes de la hora de la cena. Yo me sentía como si fuera una primera cita. Fui a cortarme el cabello, me compré una camisa nueva y un perfume. No solía usarlos, soy más bien del tipo que huele a jabón y desodorante. Todo para estar atractivo para ella. Pero Amelia no llegó. Me envió un mensaje diciendo que estaba con una amiga y que iría más tarde. 2 veces agregó otros mensajes retrasando su llegada. Tardó tanto que me quedé dormido. Estaba muy triste y disgustado y me tomé una pastilla para dormir. Desperté porque ella hizo ruido al llegar. Eran las 5 de la madrugada. Ella olía a alcohol. Me dijo que ella y sus amigas habían estado bebiendo hasta media hora antes. Yo estaba furioso y molesto y no quise oírla y me di vuelta en la cama. Ella no trató de decir nada más. Vinieron unos años de alejamiento casi total. Yo estaba muy dolido, pero mi madre y mis amigos cercanos me aconsejaron calmarme y hablar con ella. Yo no quería correr el riesgo de alejarme de mis hijos y me concentré en ellos y en mi trabajo. Crecí mucho en el empleo en esos años y comenzamos a tener un nivel de vida mucho mejor. Pudimos comprar una casa y otra propiedad, cambiar de automóvil con frecuencia y hacer vacaciones largas por el país y algunos países cercanos. Pero la relación entre Amelia y yo estaba en punto muerto. Ella no se me acercaba, y yo estaba dolido en mi rincón. Pasamos años sin tener relaciones íntimas. Amelia ahora era una dama de clase media, con una Suburban para ir a donde quisiera, buena ropa y dinero para gimnasio, alberca y estética. Yo era un ejecutivo de buenos ingresos, respetado en su sector y envidiado por algunos. Algunos me preguntarán por qué resistí tanto, si no íbamos a ninguna parte. Bueno, no me quedé sin hacer nada. Fuimos a varias terapias de pareja que fracasaban porque Amelia las boicoteaba de un modo u otro. Yo intentaba cada pocas semanas acercarme a ella y hablar a fondo, le decía constantemente lo que me atraía y lo que la amaba. Nuestros hijos también son unos chicos estupendos, cariñosos y que nunca han dado problemas serios. Como persona creyente en Dios, además, tenía fe en que Amelia acabaría por entender que estaba dañando a su familia y pararía. Ella aceptaba muchas veces que su comportamiento era nocivo. Prometía ir a terapia y cambiaba por un tiempo. Pero siempre recaía. Sí, sé que debí ser más firme quizá,
pero el amor por Amelia me cegó por muchos años. Yo solo deseaba que fuéramos felices. Luego vino una muy buena racha en mi empleo. Gané varios proyectos que me dieron buenos bonus y, en especial, gané la dirección de un proyecto que obligaba a vivir un año entero en Europa. Yo estaba feliz. Podría ir con toda la familia y mis hijos tendrían escuela bilingüe. Recibiría una buena paga adicional y además tendríamos tiempo para viajar y conocer diferentes países, porque las distancias en Europa Occidental son comparativamente cortas con las de América. Amelia, en teoría, amaba Europa y me había animado a pelear por ese proyecto y sacarlo adelante. Pero cuando lo gané, se hundió. Su humor se puso peor que nunca, y pasó de ser distante a ser grosera y desagradable conmigo. Incluso comenzó a meterse contra nuestros hijos, que ya eran adolescentes y a quienes, cuando fueron niños, siempre trató de modo severo pero considerado y sin violencia. A pesar de que viajamos mucho y conocimos obras, paisajes y gente maravillosa, nuestros recuerdos de Europa son bastante amargos. Amelia se puso peor que nunca en cuanto a agresiones. Se volvió celosa y controladora conmigo y nuestros hijos y cada vez más hermética en cuanto a ella misma. La familia entera la reunió y hablamos con ella y le dijimos que estaba lastimándonos y que debía parar y recibir atención. Apoyé a mis hijos para que se expresaran libremente. Amelia quedó muy impactada, según dijo, por nuestras perspectivas y prometió ir a tratamiento. Aceptó haber dejado de tomar su medicamento y haber mentido sobre la supuesta terapia online que recibía cuando le preguntábamos por sus picos de carácter. Al regreso a nuestro país las cosas empeoraron, porque comenzó la enfermedad que afectó a todo el mundo. Aunque podíamos hacer nuestro trabajo desde casa sin problemas, y las escuelas de los chicos comenzaron también enseguida con sus programas en línea, el ambiente era terrible. Amelia dejó el cuarto familiar y se mudó al estudio en el que trabajaba, en otra planta de la casa. Me dijo que era recomendación de una nueva psicóloga, a la que comenzó a consultar. Las cosas fueron deteriorándose. Ella pasaba días encerrada, dejaba de bañarse a veces 2 o 3 días, cuando en casa siempre acostumbramos las duchas diarias. Incluso la persona que trabajaba en el aseo doméstico de la casa, una mujer de cierta edad, me comentó que la notaba desagradable con ella. No quería que limpiara su estudio ni acomodara sus cosas. Amelia siempre estuvo distanciada de su familia y solo hablaba con un par de amigas, llamadas Chaundra y Beth. Ellas eran de distintos ámbitos y no eran amigas entre ellas. Chaundra era una mujer muy dada a hablar de vibras y horóscopos, todo mi respeto, solo no es mi tipo de creencias, soy religioso tradicional. Beth era más sensata. Siempre pensé que era una mujer inteligente y que era una buena influencia para Amelia, porque estaba interesada en arte, historia y otros temas. Pero Amelia estaba cada vez más cerca de Chaundra y menos de Beth. Por un recibo de nuestra compañía de cable, descubrí que Amelia estaba rentando películas para adultos en el servicio de pago por ver. Lo atribuí a su soledad extrema y no le di importancia. Pero luego, un día, me pidió que la ayudara con su computadora, porque estaba paralizada por un virus. Al limpiarla de virus, descubrí que estaba repleta de pornografía, inclusive cosas degradantes, que me sorprendieron y angustiaron. No soy un puritano y considero que la sexualidad es natural y deseable, incluso sin amor de por medio si 2 personas consienten en hacerlo por diversión. Pero las cosas que miraba Amelia me dieron un sentimiento de zozobra, de no conocer nada de mi esposa. Luego vino la crisis. Amelia, un día, me acusó de engañarla. Se había metido a revisar mis mensajes en el celular, que yo dejaba sin contraseña, porque no sentía que tuviera nada que ocultar, y encontró unas charlas que yo había sostenido con aquella exprometida de tantos años antes en los últimos meses. Y sí, habíamos retomado el contacto, pero no por algo sexual ni mucho menos. Ella, como dije, vivía fuera del país. Por amigos en común supe que su hijo menor, estaba casada y tenía 2 hijos. Había estado hospitalizado por una infección respiratoria aguda, y grave, por lo que le mandé un mensaje deseándole que todo estuviera bien. Ella lo agradeció y me dijo que el niño, por fortuna, había superado la enfermedad. Y comenzamos a hablar, cada cierto tiempo, sobre nuestras vidas y nuestros hijos. Esas charlas jamás fueron calientes de ninguna manera, ni tuvieron alusiones sexuales de ninguna clase. Lo más íntimo que hicimos fue recordar, entre risas, nuestra primera cita, que se produjo junto a un monumento muy reconocido de nuestra ciudad. Pues esas charlas desquiciaron a Amelia, quien me acusó de ser infiel y me pidió el divorcio. Mi paciencia se acabó. Hablé con mis hijos, y les expliqué todo con detalles, mostrándoles incluso los chats. Les agregué, lo que era verdad, que si la relación de su madre y mía hubiera sido siquiera regular y si ella no me hubiera retirado la palabra por meses y se hubiera mudado de habitación,
era probable que jamás hubiera charlado tantas veces, fueron unas 8 o 9, con aquella exprometida, ahora una académica reconocida y casada que vivía a 10.000 kilómetros. Amelia cumplió su promesa y dejó la casa. Vivió unos días con una amiga también separada antes de alquilar una pequeña casa a 5 minutos a pie de nuestro hogar. Me dijo que necesitaba una temporada de reflexión pero que luego reclamaría la custodia de los chicos. Eso me pareció irreal. Nuestro hijo mayor estaba a punto de mudarse de ciudad para ir a la universidad y la menor tardaría apenas un poco más en hacerlo. Quizá 2 años y unos meses más. Hablé con los chicos. Mi hijo mayor, que siempre ha tenido un carácter mediador, dijo que quizá pasar esos meses que le quedaban en la ciudad con su madre la ayudaran. Mi hija pensó igual. Me sentí triste pero acepté. Amelia vivió sola, sin apenas contacto con nosotros, durante 4 meses. En ocasiones me convocó a su nueva casa. Una de ellas, incluso, habló de cómo solo podría perdonarme por mi infidelidad si teníamos relaciones en su nueva cama. Yo estaba muy desconcertado, pero acepté y tuvimos relaciones por primera vez en años. Solo que Amelia me pidió que usáramos protección. Yo sabía que no podía quedar embarazada, porque pidió una operación de ligamento de trompas cuando nació nuestra hija menor. Le pedí explicaciones. Ella me dijo que estaba tomando un tratamiento para el virus del papiloma humano y el médico le había indicado que debía usar protección en el coito. Luego de eso, y a pesar de que mandaba mensajes agresivos por lo general solo pedirme más dinero del que acordamos que yo le daría mensualmente para sostenerse, también comenzó a enviarme fotos muy explícitas de sí misma y a hacerme comentarios sugerentes. Yo pensaba que eso podría ser un comienzo de solución y el camino para superar la crisis y acepté esos avances. Pero era como si se tratara de 2 personas distintas. Había una Amelia agresiva, dura, interesada en el dinero y que quería el divorcio, y otra más parecida a la chica que conocí en la juventud, osada, provocativa, juguetona y pícara. Comencé a asistir a terapia porque no sabía qué hacer. Nuestros hijos se fueron con ella a los 4 meses. Desde el primer día me relataron que Amelia fue agresiva y dura con ellos, que hacía constantes alusiones de desdén hacia mí, y los acusaba de estar de mi lado. Luego me confesaron que habían elegido irse con ella porque Amelia los contactó y amenazó con suicidarse si no lo hacían. En nuestra cultura hablar de salud mental es un tabú. Ellos estaban muy intimidados por su madre y no me dijeron nada en un primer momento. Luego Amelia lo negó todo cuando la encaré. Mis hijos me contaron que Amelia y Beth se habían distanciado y habían terminado con su amistad. Lo lamenté, porque Beth era una influencia positiva y siempre fue amable y empática con nosotros y nuestros hijos. Era obvio que las cosas se estaban descontrolando. Fueron unos meses terribles. Amelia era violenta verbalmente con nuestros hijos y conmigo. Luego les dejaba de hablar y se encerraba. Y le decía a la gente que yo la tenía en la miseria, aunque yo corría con todos los gastos y había tenido que aceptar mucho más trabajo del normal para sostener el nuevo arreglo de la familia. Entonces vino el fin. Mi hermano mayor murió repentinamente un día de un infarto. Fue un mazazo para mí. Amelia estuvo muy tierna y solidaria en un primer momento, pero al día siguiente me buscó y me hizo una serie de comentarios irónicos y fuera de lugar sobre la muerte de mi hermano. Le pedí que no los hiciera y se burló diciendo que si acaso era demasiado pronto. Estallé. Le pedí que cortáramos todo contacto salvo por cuestiones de nuestros hijos. Pocas semanas después, nuestro hijo hizo su mudanza a la universidad. Se fue entre llantos. Su madre lo había insultado antes de irse, le dijo que nunca haría nada en la vida sin su madre y lo llamó traidor por dejarla. Para mi hijo, que siempre ha sido un gran chico, fue muy duro oírse llamar así. Su siguiente víctima fue nuestra hija menor. Comenzó a acosarla y a ponerse demasiado estricta. No le daba permiso de ver a sus amigas, ni de tener novio. Tenía 16, estaba comenzando a salir con chicos, le revisaba obsesivamente el teléfono y el iPad. A todos nuestros amigos comunes les juraba que yo tenía una amante y que en cuanto nos divorciáramos me casaría con ella. Y si llegaban a preguntar que quién era ella, daba el nombre de mi exprometida, quien, como ya dije, es una mujer casada, con hijos, con una posición académica importante y en un país muy lejano. Muchos amigos comunes lo creyeron y comenzaron a tratarme con frialdad. Vinieron unos meses terribles, de soledad, de extrañar a mis hijos y de tener que estar siempre defendiendo a la pequeña de su madre, que la acosaba de todas las formas posibles. Comenzamos con los trámites del divorcio y yo pedí la custodia de mi hija. La chica estuvo de acuerdo. Amelia enfureció por ello y bloqueó el divorcio hasta que no acordamos una custodia compartida, aunque logré que mi casa fuera la principal. Todo pasó tan rápido que fue como un mal sueño. Un día, recibí una llamada desde el celular de Amelia.
Era una amiga suya llamada Chaundra. Amelia se había desvanecido mientras corrían por el parque y habían tenido que llamar a los paramédicos. Cuando llegué, ella se había ido. Murió de pronto. Los médicos dijeron que por un derrame cerebral. La autopsia no encontró nada concluyente. Pregunté a los médicos si quizá había tenido un problema serio por años sin que lo supiéramos, y eso explicaría sus problemas de conducta, su agresividad, sus vaivenes emocionales. El médico hizo algunas pruebas y análisis más y tampoco pudo concluir nada. A veces la gente solo actúa mal y no es por culpa de sus órganos, me dijo. Me sentí terrible. No solo había perdido a la mujer más importante de mi vida, y madre de mis hijos, sino que sentí una culpa aplastante. Quizás si la hubiera obligado a atenderse y tratarse y agotar todas las vías médicas, hubiéramos podido tener otra vida, y ella seguir con vida. De hecho, el médico me dijo que no me torturara, que muchos problemas mortales escapan de todos los análisis. Lo cierto es que las pruebas que llegaron a hacerle en su día a Amelia no encontraron indicios de nada normal. En la autopsia tampoco encontraron tumores, malformaciones, parásitos ni nada raro. Solo el derrame, un problema venoso. Los primeros meses fueron tremendos. Todos caímos en depresión. Le pedí a mi hijo, una ocasión en que nos visitó, que se hiciera cargo de cerrar las cuentas sociales de Amelia y de recuperar las fotos familiares de su teléfono y computadora. Olvidé lo que había visto en esa máquina cuando ella y yo todavía estábamos juntos. Mi hijo comenzó a revisar, pero se detuvo casi de inmediato y me dijo, «Papá, tienes que hacerte cargo de esto». Me puse a hacer esa revisión. Y mi mundo se derrumbó en unos minutos aún más. Descubrí que Amelia tenía un amante, que lo había tenido todos estos años. El tipo que la había dejado embarazada la primera vez. Digamos que se llamaba Emmett. Encontré años de mensajes, correos, fotografías, oh Dios. Fue terrible. Pasé días como loco, leyendo y escuchando y mirando todo aquel material de pesadilla. ¿Recuerdan que Amelia me contagió el HPV? Ah, pues su origen estaba en este tipejo. ¿Recuerdan que una noche no llegó a casa? Pues adivinen con quién estaba en un motel de mala muerte. ¿Recuerdan que se hundió cuando le dije que iríamos a vivir un año a Europa y que allá se portó como un demonio con nosotros, su marido e hijos? Pues fue porque por un año tendría que estar lejos de Emmett. Con Emmett, según bien los mensajes y correos, Amelia era sexy, pícara, picante, dulce, divertida, amable, comprensiva. Sin importar el momento. Aunque se alejaban por épocas, Emmett había estado casado, había tenido hijos y se había divorciado, siempre volvían a hablar, a verse y hacer todo lo que hacían juntos. Me di cuenta de que mis peores épocas con Amelia habían sido las mejores con Emmett, y las mejores, aquellas en las que Emmett había desaparecido del escenario por un tiempo prolongado. Con los años aprovecharon la tecnología y pasaron de usar el email, el ICQ y Messenger a usar Skype, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Y tuvieron un romance de la misma duración de mi matrimonio, pero con mucho más sexo y diversión. Mientras yo me rompía la espalda trabajando por mi familia y ponía mi parte en la crianza de nuestros hijos maravillosos, ella cumplía sus deberes familiares, sí, pero dejaba hundirse su matrimonio y se revolcaba con otro a escondidas. Me destrozó saber que Emmett y Amelia se burlaban de mí, que me llamaban Mr. Importante, y que Amelia decía que yo era un amante adolescente y desesperado, mientras que Emmett era perfecto. También me di cuenta de que ella pasó de hablar bien de nuestros hijos, mientras fueron niños y dóciles, a quejarse continuamente de ellos cuando crecieron y se fueron volviendo más independientes. Pero el peor golpe estaba por venir. Cuando, unos meses después, creí haber superado todo aquello, hablé con mi hijo para saber qué había visto. Por suerte, solo había visto la parte de la pornografía. Vino otro problema más. Por años, ahorramos unos fondos universitarios para nuestros hijos. Se cobraban de la cuenta común, en la que siempre había recursos más que suficientes. Con ese dinero pudo mudarse nuestro hijo. Pues cuando llegó el momento de cobrar el ahorro de la universidad de mi hija, descubrí que Amelia lo había cobrado antes de tiempo y ya no había un centavo. Fue devastador. El problema no es el dinero, porque por suerte tengo un buen empleo y puedo sufragar lo que sea necesario. El problema es la traición a su hija, a la confianza de su familia. Y lo peor es que ese dinero, según averigué en los mensajes con Emmett, es que había entregado ese dinero al tipo, sin que le firmaran ninguna clase de documento, como un regalo de apoyo. Emmett estaba pasando por un mal momento de dinero, porque era un divorciado bueno para nada con un mal trabajo que tenía dificultades en pagar su propia pensión alimenticia. Así que Amelia le dio el dinero de la universidad de nuestra hija. Enloquecí. Llamé a reclamar a la compañía de seguros y me dijeron que me habían notificado por carta postal y por email del tema.
Nunca vi esos correos, claro. Metido en mis problemas con Amelia, fui tan estúpido de pensar que se tratarían de facturas comunes, como las que llegaban cada mes, y no las revisé. Tanto Amelia como yo éramos apoderados legales y podíamos sacar el dinero por nosotros mismos, sin firma o autorización del otro. El tipo de contrato que uno firma cuando confía en su pareja. Así que no solo he descubierto que toda mi vida fue una mentira, sino que perdimos el dinero de la universidad de mi hija. Para mayor frustración, al revisar mis mensajes viejos encontré uno de Beth, la ex amiga de Amelia, que me contaba que Amelia le había confesado su amorío con Emmett. Beth, quien es una persona con conciencia y dignidad, se horrorizó, le pidió terminar la amistad y me envió un mensaje contándome todo, que tampoco vi hasta que era ya demasiado tarde. No sé qué tanto hubiera podido mejorar el escenario si hubiera podido hacer algo entonces, cuando me mandó ese correo que tampoco abrí. Quizá hubiera salvado ese ahorro. Quizá Amelia hubiera podido ser atendida. No lo sé. Estoy devastado, confundido, roto, y no sé qué más hacer. Le mandé un mensaje a Beth, le conté mis descubrimientos y le pedí que me cuente todo lo que sepa, a detalle, para ver si encuentro rastros del dinero o una manera de recuperarlo. Pensé en encarar a Emmett, pero por una parte creo que me pondría violento con él si lo veo, y, por otra, no existe ningún documento en que él se comprometa a devolver ese dinero. Puede decir que fue un regalo y sería difícil demostrar que no lo fue. Los odios y mensajes en que se habla de ellos son ambiguos y dudo que una corte sea capaz de hacer que el tipejo devuelva el dinero. Y no creo que su conciencia lo mueva a hacerlo. ¿Qué conciencia? Si fue amante por más de 20 años de una mujer casada, incluso cuando él mismo tenía familia. Mi dolor final fue la sospecha de que mis hijos no fueran en realidad míos, aunque tienen un buen parecido físico con mi familia. Tanto Amelia como yo tenemos piel clara y nuestros hijos son así, mientras que Emmett es de piel más latina, al menos como nos ven a los latinos en USA, aunque de rasgos europeos. Convencí a mis hijos de hacernos unas pruebas en una web de ADN, sé que no son 100% exactas pero podría ser una aproximación, para saber más de nuestros antepasados europeos e indígenas, porque no quería decirles nada de mis sospechas y acumular sufrimiento en sus espaldas. Las pruebas mostraron una altísima correspondencia conmigo. Respiré. Les dije que los resultados no habían salido claros y entonces nos hicimos una prueba de paternidad completa, que confirmó que son 100% míos. Esa es una de las pocas felicidades que he tenido últimamente. En fin, esa es mi historia. Es dura y triste y espero que ninguno de los que leen haya pasado por una así o vaya a pasar jamás en sus vidas. Quisiera confrontar a Emmett o encontrar un modo de recobrar ese dinero, pero no sé cómo. Quizá cuando hable con Beth descubra más detalles y se me ocurra algo. Por ahora este es el fin. Agradezco infinitamente a quienes hayan llegado hasta este punto de mi historia. Apreciaré mucho también sus comentarios y consejos. Gracias a todos. Y si les gustó la historia no olviden comentar y dejar un me gusta y compartir, y si tienen alguna sugerencia no olviden escribirla en los comentarios.